La muerte por crucifixión era una de las muertes más horribles que el ser humano se ha inventado a través de toda la historia. Porque la razón y la fe no son enemigas, hemos creado Tiempo de Luz. Acompáñanos a analizar los temas más controversiales que retan nuestra fe. Esta es una producción del Ministerio Apologético Razón y Fe, con el auspicio de la Iglesia La Puerta Estrecha de la ciudad de New York. El tema de hoy es la muerte de Cristo. Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Te invitamos en esta hora a que nos acompañes a analizar un tema que probablemente puede ser de interés para tu vida. Y en este día queremos hacernos una pregunta que probablemente usted en algún momento también se ha hecho. Y queremos analizar si hay en la Biblia alguna evidencia que nos diga o que demuestre si verdaderamente Cristo murió. Y antes de hablar de la muerte de una persona, tenemos que hablar de la vida de esa persona. Si te interesa conocer más evidencias o argumentos a favor de la existencia de Cristo, te invitamos a que veas el enlace aquí debajo para que puedas ver y conocer algunos argumentos sobre la historicidad de Cristo. En primer lugar, queremos ver un relato que narra la Biblia en el libro de Lucas en su capítulo 22, versículos del 39 al 44, y es cuando Jesús se encontraba en el Getsemaní. Estaba a punto de ser entregado para ser crucificado. Pero hay un versículo específicamente que es el que queremos leer en este día, y es el versículo 44, y dice de la siguiente manera: y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Por mucho tiempo muchas personas creían o decían que por este versículo o por esta afirmación que hace la Biblia, decían que esto era algo totalmente falso e incierto. Gracias a los avances científicos y a las investigaciones médicas se conoce hoy en día una condición llamada hematidrosis, que consiste en que una persona cuando se encuentra en una condición extrema de agonía o estrés puede sudar sangre y agua. Lo que para muchos en otro tiempo, en tiempos antiguos, era totalmente imposible que este relato fuera verdad porque no se conocía esta condición llamada hematidrosis. Y si usted lee o aplica el término hematidrosis con el relato de la Biblia, usted se va a dar cuenta que hay un afinamiento perfecto. ¿Por qué razón? Porque Jesús, cuando la Biblia dice que sudó agua y sangre, ahí mismo dice que se encontraba en agonía. Estaba con una preocupación tan intensa porque él sabía que se acercaba la hora de su muerte. Vamos a ver algunos otros detalles en la Biblia que nos dan claramente la seguridad de que Cristo no solamente existió, sino que también murió. El sufrimiento de Cristo estaba al punto de alcanzar su clímax porque él sabía que se acercaba a su muerte. La muerte por crucifixión era una de las muertes más horribles que el ser humano se ha inventado a través de toda la historia. Y por esa razón Cristo, sabiendo lo que le tocaba a padecer por causa de nosotros, por esa razón la Biblia relata que él sudó agua y sangre. ¿Qué otra evidencia o qué otro dato nosotros podemos extraer de la Biblia para confirmar o asegurarnos que verdaderamente Cristo estaba muerto? El libro de Juan, capítulo 19, versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Y qué significa o qué nosotros podemos entender o conocer hoy en día que le pasa a una persona cuando de su costado o de su corazón sale agua y sangre? Gracias a las investigaciones médicas y científicas, también nosotros hoy en día conocemos que Cristo probablemente sufrió un derrame pericárdico porque se le reventó el corazón y por esa razón comenzó a botar agua y sangre, lo que en ese tiempo era desconocido. Nosotros sabemos hoy más que nunca que estos pequeños detalles que por muchos años habían sido desconocidos, para nosotros hoy en día son simplemente una revelación de que Dios era quien estaba escribiendo la historia de Cristo.
Otro dato interesante que podemos conocer a través de la historia general es que una persona que era crucificada sufría una muerte lenta por asfixia debido a la posición que se encontraba en la cruz y de la manera que debía sostener su cuerpo. ¿Qué otra cosa nosotros podemos extraer de la Biblia para comprobar que verdaderamente Cristo estaba muerto? Y mejor aún si podemos verificarlo a través de la historia. En el libro de Juan capítulo 19 versículos 31 al 33 dice que a las personas que estaban en la cruz o que eran crucificadas se le debía quebrar las rodillas para que terminaran de morir. Pero cuando los soldados romanos se acercaron a Cristo, ellos se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Y hay algo interesante que queremos mencionar al respecto. Cuando nosotros investigamos o leemos un poco sobre la historia del Imperio Romano, usted se podrá dar cuenta que los soldados romanos tenían una preparación tan extraordinaria y especializada. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban preparados para cumplir órdenes y ellos no podían darse el lujo de no cumplir con la orden que se le encomendaba, porque de ser así ellos pagaban con su propia vida. ¿Qué queremos decir con esto? Las personas que estaban crucificando a Cristo eran expertos en crucifixión. Ellos sabían cuándo una persona estaba muerta. Ellos sabían cuándo era necesario quebrarle las rodillas. Ahora bien, hay otro detalle muy interesante y es que la Biblia dice que a Cristo no le quebrarían sus rodillas. En base a todas las pruebas médicas y las pruebas históricas que nosotros mencionamos en este día, nosotros podemos llegar a las conclusiones siguientes. En primer lugar, debemos concluir diciendo que Cristo fue dice que Cristo existió. En segundo lugar, nosotros podemos estar totalmente seguros y convencidos de que Cristo murió de la manera que la Biblia lo dice. Gracias a la historia y a la arqueología, nosotros sabemos que en el tiempo que la Biblia lo indica, un personaje llamado Jesús fue muerto por un tetrarca llamado Pilato y un sinnúmero de personajes alrededor de él. La historia certifica que el relato bíblico es totalmente cierto. Y en tercer lugar, queremos simplemente extenderte una invitación. Si te interesa conocer si Cristo verdaderamente resucitó de los muertos, te invitamos a ver nuestra próxima edición de este programa Tiempos de Luz. Gracias por su tiempo y sintonía. Para obtener más recursos como este, suscríbase a nuestro canal y síganos en nuestras redes sociales. Le esperamos en un próximo episodio de Tiempo de Luz. Y recuerde, la razón y la fe no son enemigas.